viernes, por favor hágalo, porque vamos a disfrutar con ese tema. Luego el sábado, el tema es Apocalipsis revela el anticristo y el número 666. Ahí estamos. Apocalipsis revela el anticristo y el número 666, parte 1. ¿Por qué parte 1? Porque el domingo es la parte 2. Y esa parte 2, familia, esos dos temas, es tan sabroso, tan increíble este tema, que necesito 2 presentaciones para darlo. Y usted va a ver que el anticristo mismo va a decir que es el anticristo. Él mismo lo va a confirmar. Son temas sabrosos, son temas candentes, pero están fundadas sobre la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Y el tema de esta noche es Babilonia, la ciudad sin ley. Yo me voy a postrar para orar. Si usted me quiere acompañar y si puede acompañarme, por favor hágalo. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por el precioso regalo de otro día de vida. Te damos gracias, Padre, porque a pesar de un día largo de trabajo, Padre, aquí hemos venido a escuchar tu palabra. Te pedimos, Padre, que podamos deleitarnos y gozarnos en escuchar el mensaje que tienes para nosotros. Que tu Santo Espíritu nos pueda llevar no solamente a un entendimiento de tu palabra, sino a una obediencia de ella también, Padre. Y bendice también a los que nos están escuchando y viendo por medio de los diferentes medios de comunicación. Gracias por este privilegio de venir aquí a tu casa de oración, a alabarte y glorificarte por medio de tu palabra. Y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 14. Vayan conmigo por favor, Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Y en esta noche, como les mencioné anoche, vamos a comenzar a desglosar este mensaje final que Dios tiene para la tierra. Este mensaje final que Dios tiene para la tierra, en esta noche lo vamos a empezar a desglosar. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Apocalipsis 14, versículo 6. Cuando estén ahí, díganme amén. Dice ahí: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y ¿qué? Familia, este evangelio eterno que está mencionado en el versículo 6 va a ser predicado a todo el mundo. No importa la nacionalidad, no importa el lenguaje, el dialecto, no importa en el lugar en que se encuentre en el mundo, el evangelio eterno va a ser predicado a todo ser humano. Y si usted se acuerda, ya empezamos a estudiar qué es el evangelio eterno. Y le pregunto, ¿dónde encontramos el evangelio eterno? ¿Lo encontramos en el santuario terrenal allá en Jerusalén? No. ¿Dónde encontramos el evangelio eterno? En el santuario celestial. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuál es ese evangelio eterno que va a ser predicado a todo el mundo por medio del santuario celestial? Pues comienza ¿en dónde? Comienza en la cruz del Calvario con el perdón de los pecados. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la primera dimensión del evangelio eterno. Pero no se queda y no termina ahí. Porque la próxima dimensión del evangelio eterno no es solamente el perdón de los pecados, sino también es ¿qué? Es la victoria sobre el pecado en tu vida. Gloria a Dios. Si eres adicto, puedes recurrir confiadamente al trono de la gracia y decir: Señor, libérame. Libérame de este vicio, libérame de lo que me esclavice. Y el Señor te va a dar el poder por medio de su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pero eso no es solamente el evangelio eterno, sino la última y tercera dimensión del evangelio eterno es también la erradicación o eliminación del pecado de este mundo para siempre. Ustedes como que no están contentos por eso. Este mundo nunca más se levantará, familia. Nunca más. Ese evangelio eterno es predicado por medio del santuario celestial y el ministerio de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y ese evangelio eterno continúa. Capítulo 14, versículo 7. Diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Familia, ese primer ángel del evangelio eterno está haciendo un llamado a la iglesia, está haciendo un llamado al pueblo de Dios
a regresar a los principios establecidos por Cristo con la iglesia primitiva, con la iglesia de los apóstoles. Está llamando a regresar a esos principios. ¿Por qué? Si el llamado es a regresar a esos principios, es porque ¿qué ha pasado con la iglesia? Se han apartado de ellas. Y ese primer ángel está llamando a restaurar esos principios nuevamente, como Cristo lo estableció con los apóstoles. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a ¿cuántas? Todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Familia, la Biblia dice que Babilonia va a caer. ¿Saben por qué va a caer Babilonia? Porque Babilonia no estudia, Babilonia no predica, Babilonia no enseña el primer ángel. Babilonia no quiere hacer caso al primer ángel a restaurar estos principios. Babilonia quiere seguir en lo suyo. Y como Babilonia no quiere escuchar el llamado de Dios, Babilonia va a caer. Y los que estén dentro de Babilonia, ¿qué va a pasar? Versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno, ¿qué? ¿Hay problemas con la adoración en la Biblia? Oh, sí. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido ¿qué? Vaciado ¿cómo? Puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y de él. Familia, la última amonestación, el último llamado de Dios a este mundo antes de acabar con él. Dios está enviando este mensaje al mundo porque Dios va a derramar su ira sin filtro y sin misericordia sobre este mundo. Y Dios envía este mensaje, ¿para qué? Para el llamado, para que el pueblo de Dios, para que los hijos e hijas de Dios escuchen el llamado y ¿qué hagan? Salgan de Babilonia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ahora, cuando hablamos de Babilonia, que hoy vamos a comenzar a conocer un poco más de Babilonia. Ya empezamos a hacer una introducción. Le hago una pregunta. Nos dice que tengamos cuidado con la ciudad, con esa nación llamada Babilonia. Le pregunto, ¿hoy en día hay una nación en pie llamada Babilonia? No, no. Hay un pueblito en Long Island, en New York, que se llama Babilonia, ¿verdad? Y yo nunca me iría para allá ni aunque me inviten. Vacilando. Pero acuérdense que lo que dijimos, que Juan en el libro de Apocalipsis específicamente utiliza elementos, símbolos del Antiguo Testamento para explicar la revelación que está recibiendo, para poder darle esa información. Así que para entender lo que está pasando en el libro de Apocalipsis, ya sabemos que 3/4 partes casi del libro de Apocalipsis viene ¿de dónde? Del Antiguo Testamento. Quiere decir que entonces para conocer y comprender y entender mejor a Babilonia, ¿a dónde tenemos que ir? Atrás. Y en atrás, ahora en el Antiguo Testamento, ¿hay una nación que se llama Babilonia? Oh sí, hay una nación que se llama Babilonia, familia. Pero también entonces, quiero que sepan, que en la Biblia hay una mujer en Apocalipsis capítulo 12. Esta mujer está vestida del sol, lo que representa que está vestida de la gloria de Dios, porque es una mujer fiel, es una mujer obediente a su esposo. Esta mujer, familia, representa el pueblo de Dios o su iglesia. Y usted dirá, ¿cómo es posible? Jeremías capítulo 6, versículo 2. A mujer hermosa y delicada comparé a la hija de ¿quién? A la hija de Sión. ¿A qué compara Dios a la hija de Sión? ¿A una qué? A una mujer. Isaías 51, 16 dice, decir a Sión, pueblo mío, eres tú. ¿Qué representa una mujer en la profecía o en la Biblia? Representa el pueblo de Dios o su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, también tenemos en Apocalipsis capítulo 17 a otra mujer. Y a esta mujer se le llama ramera o adúltera. ¿Por qué? Porque esta mujer o esta iglesia no le es fiel a ¿quién? A su esposo. Y se recalca y se llama. Y esta mujer se llama Babilonia, familia. Ahora, cuando empezamos a estudiar y a conocer este asunto y lo que está ocurriendo en el tiempo del fin, nos damos cuenta que lo que ocurrió antes se vuelve y se repite, específica y especialmente en el libro de Daniel. Y en el libro de Daniel, Daniel está cautivo, como vimos ayer, en Babilonia.
Y en Babilonia el rey Nabucodonosor en el capítulo 3 levanta una ¿qué? Una imagen de oro. Y sale un decreto del rey y dice, el que no adora a esta imagen, ¿va a qué? Va para horno de fuego, va a un decreto de muerte. Pero habían 3 muchachos, 3 jovencitos hebreos, entre 60,000 hebreos que se fueron cautivos a Babilonia, que no doblaron rodillas. Ninguno pasaba de 20 años. Hay gente que dice que los jóvenes no pueden ser consagrados. Aquí hay un ejemplo perfecto de 3 jovencitos que prefirieron morir antes de adorar a la imagen. Y le pregunto ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué implicaba ellos arrodillarse y adorar esa imagen? ¿Implicaba violar qué? La ley de Dios. ¿Cuál ley específicamente? El segundo mandamiento que dice que no te postrarás ni adorarás ídolos ni imágenes. Estos 3 muchachos, familia, prefirieron morir antes que desobedecer la ley de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Luego tenemos entonces que Adán y Eva fueron echados, fueron sacados de la presencia de Dios por desobedecer. Y tenemos entonces el caso de Lucifer y sus ángeles en su rebelión. También fueron echados de la presencia de Dios. ¿Por qué? Por la desobediencia. Y vimos específicamente que desobedecieron la misma ley de Dios. Y la Biblia nos advierte, porque cuando el diablo dice que peca desde el principio, quiere decir que desde el principio vimos que ya está violando la ley. Y como él lo hizo, ¿qué él quiere hacer con la raza humana? Llevarnos a nosotros a desobedecer la palabra de Dios, la ley de Dios. Ahora, ¿ya se nos advirtió esto sí o no en la profecía? Daniel capítulo 7, versículo 23 al 25. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. ¿Se acuerdan lo que representa una bestia? ¿Representa un qué? Un reino o una nación. Pero escuchen esto. De esa bestia o de esa nación, 10 cuernos se levantarán. Y significan que de aquel reino se levantarán 10 ¿qué? 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro rey, otro cuerno, el cual será diferente de los primeros 10, y a 3 reyes derribará. Familia, esto es una clase de historia. Y vamos a desglosar todo esto poco a poco. Y le voy a... Satanás, muy bien, amén. Ahora, usted me dirá, ay Carlos, ¿vas a seguir con este asunto de la ley de Dios? La ley de Dios, Carlos, quedó abolida. Ya la ley de Dios, Carlos, ya nosotros somos cristianos del nuevo pacto. Ya la ley quedó atrás, eso es viejo. Nosotros estamos en el nuevo pacto, nosotros somos cristianos del nuevo pacto. Ya la ley no perdió su vigencia, eso era para el pueblo hebreo, no para la iglesia cristiana hoy. Ahora, familia, tenemos un problema, porque Dios no se contradice, amén. Dios no se contradice. Y cuando yo empiezo a estudiar la Biblia y empiezo a estudiar con diferentes iglesias, algunos me dicen que la ley de Dios está en pie. Otros me dicen, no, la ley está anulada, no te preocupes, ya eso que quedó clavado en la cruz. Y yo quedo en uno y dos, porque los dos no pueden tener razón. O está la ley vigente o no está la ley vigente. ¿Están conmigo? Entonces cuando yo vengo, yo digo, bueno, no sé quién tiene la razón, pero yo sí sé que la verdad existe ¿dónde? En la palabra de Dios. Y ahí entonces donde yo voy a ir para averiguar quién me está diciendo lo correcto y quién está diciéndome lo incorrecto. ¿Están preparados? ¿Están gozando? Ahora, estos son algunos versículos que me sacaron, que me empezaron a traer y me levantaron dudas en cuanto a la ley de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 13. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo ¿qué? ¿Quién quiere estar en maldición? Wow, ahí dice los que están bajo la ley están bajo maldición. Y que por la ley ninguno se justifica, o sea que ninguno es perdonado para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe ¿qué? Vivirá, y la ley no es de fe. Duro, ¿sí o no? Gálatas capítulo 3, versículos 23 y 25. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo ¿qué? La ley nos tenía encerrados, confinados, presos, encerrados para aquella fe que había de ser revelado. De manera que la ley fue nuestro ¿qué?
ayo, la palabra griega pedagogos, tutor, maestro, para traernos a Cristo, para que fuésemos justificados o perdonados por la fe, más venida la fe o más venida Cristo, ya no estamos bajo ¿qué? Bajo ayo o bajo la ley. Oye, tenemos tremendo problema aquí, porque la Biblia claramente dice que las obras de la ley es maldición, que la ley no es de fe, que la ley, venida la fe, venida a Cristo, ya no hay que seguir la ley. Entonces yo quedo en un 1 y 2. Pero familia, gloria a Dios, porque la palabra de Dios es clara y sencilla. Amén. Y para aquellos que vienen con un corazón abierto y dispuesto para escuchar. Y hoy vamos a conocer un punto. Un versículo sin contexto es un pretexto. Usted no puede agarrar un versículo de la Biblia o algunos versículos y sacar ese versículo fuera de su contexto. Y después decir, este versículo dice esto. En los versículos hay que estudiarlos dentro de su contexto, dentro de lo que está dentro del mismo capítulo y dentro del mismo libro. ¿Están conmigo? No podemos sacarlo y decir esto porque familia, entonces estamos corriendo peligros. Ahora que vamos a empezar a gozar y a disfrutar, familia, porque le pregunto, ya hemos hablado del lugar de lo que pasó en el lavacro, en el altar de sacrificio, en el lavacro. Hasta entramos, hicimos una introducción del lugar santo, pero hoy familia vamos a entrar al lugar santísimo, donde está la misma presencia de ¿quién? La misma presencia de Dios. Y vamos a descubrir unas verdades maravillosas. Y le empiezo con la primera pregunta. Familia, ¿son los 10 mandamientos la única ley que Dios le dio al pueblo? No. Aquí viene. Dios le dio leyes de salud, le dio leyes de esclavos, le dio leyes, un sinnúmero de leyes, además de los 10 mandamientos o la ley moral de Dios. Dios dio varias leyes y entre esas hay una ley específicamente que toma mucha importancia en la Biblia y se llama las leyes ceremoniales o la ley de Moisés. Se llama las leyes mosaicas. ¿Están conmigo? Y las leyes mosaicas están y tienen que ver relacionado con todo este asunto ceremonial, con todo el asunto de las ofrendas, del sacerdocio, todo el asunto del santuario terrenal del viejo pacto. Amén. Y usted va a ver en esta noche, le hago una promesa, cuando usted salga por esa puerta en esta noche, usted va a salir de aquí expertos y expertas en saber la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es ese asunto de ser un cristiano del nuevo pacto? En esta noche lo vamos a ver y usted lo va a ver que mira, eso cae lindo, precioso. Y con ver este estudio vamos a ver por qué la confusión y por qué tanta gente está inocentemente diciendo que la ley ya no hay que seguirla. Ahora, estas son las dos categorías que vamos a estudiar en esta noche. La primera categoría es la ley de ¿quién? La ley de Moisés. La segunda es la ley de... Muy bien. Yo entonces dividí esto, yo hice este estudio comprensivo porque yo tenía que convencerme yo y tenía que entenderlo, ¿verdad? Hoy solamente vamos a tocar algunos elementos. Yo le voy a enviar esta noche, mañana, cuando le envío mis notas, le voy a enviar el estudio completo para que usted lo tenga y lo estudie usted mismo, ¿amén? Hoy solamente vamos a tocar algunos puntos. Miren, van a ver las diferencias, la separación que hace la palabra de Dios en cuanto a la ley de Dios y la ley de Moisés. Ahora, la ley de Moisés es llamada ¿qué? La ley de Moisés. La ley de Dios en la Biblia se le llama la ley de Dios o la ley del Señor. ¿Están conmigo? Vamos a comenzar a ver algunas de estas diferencias. Salmo capítulo 1, versículo 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que ¿en qué? En la ley del Señor está su ¿qué? La ley suena como algo rico. Está su delicia y en su ley medita día y noche. Romanos 8:7, porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ¿qué? A la ley de Dios, ni tampoco, aquí claramente dice ley de Dios, la ley del Señor. Vamos a mirar un versículo, Esdras, capítulo 3, versículo 2. Edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él ¿qué? Holocaustos, como está escrito en la ley de ¿quién? En la ley de Moisés, varón de Dios. Vamos a ver el contexto. Altar, holocaustos. Le hago una pregunta. ¿En los 10 mandamientos habla de altares y de holocaustos? No, porque eso no aparece en los 10 mandamientos, pero sí aparece escrito y detallado en la ley
Moisés. Vamos a ver uno del Nuevo Testamento, Hechos capítulo 15, versículo 1 y 5. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos diciendo, si no os circuncidaos conforme a la costumbre de ¿quién? No podáis ser salvos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que era necesario circuncidarlos y mandarles que guardasen la ¿qué? Le hago una pregunta. En los 10 mandamientos, ¿aparece alguna ley que habla de que se tienen que circuncidar? No. Pero ¿y en la ley de Moisés? Oh, sí. En la ley de Moisés está descrito este rito que se hacía de la circuncisión. Próxima categoría. La ley de Dios. ¿Dios qué? Dios mismo la habló al pueblo. El mismo pueblo escucharon los 10 mandamientos de Dios. La ley de Moisés fue leída por Moisés al pueblo. ¿Hay una diferencia, sí o no? Vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Deuteronomio capítulo 4, versículo 10 al 13. El Señor me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír ¿qué? Mis palabras. Y el Señor habló con vosotros. De en medio del fuego oíste la voz de sus palabras, pero a excepción de oír la voz, ninguna figura vistes. Y Él, Dios, os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra, que son ¿qué? Los 10 mandamientos, y los escribió ¿dónde? En 2 tablas de piedra. Le pregunto, ¿el pueblo escuchó la misma voz de Dios que les dijo y les dictó los 10 mandamientos, sí o no? Gloria a Dios, eso es lo que dice ahí, amén. Vamos a ver la ley de Moisés. Éxodo 24, 1 al 3. Y dijo a Moisés, sube ante el Señor, tú y Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Mas Moisés solo se acercará al Señor, y ellos no se acerquen, ni suba con él el pueblo. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las... Moisés subió y estuvo con Dios 40 días. Y cuando regresó, lo que Dios le dijo, ¿qué hizo Moisés? Se lo contó al pueblo. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron, haremos todas las palabras que el Señor, ¿qué? Que el Señor nos ha... Le hago una pregunta, ¿hay una diferencia entre cómo el pueblo escuchó la voz de Dios directamente con los 10 mandamientos y escucharon la ley de Moisés por medio de la voz de Moisés, sí o no? Gloria a Dios. Vamos a ver otra categoría. Esto se pone mejor. La ley de Dios fue escrita por el mismo dedo de Dios. ¿Sobre qué? 2 tablas de piedra. La ley de Moisés fue escrita por Moisés ¿hay una diferencia, sí o no? Una la escribe Dios, una la escribe Moisés. Una está escrita en tablas de piedra, una está escrita en un libro. Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el ¿qué? Con el mismo dedo de Dios. Tan y tan importante era esto que Dios dijo, yo no le voy a dejar esto a nadie. Yo mismo lo voy a escribir. ¿Por qué? Porque serán importantes. Oh, sí. Éxodo 32, 15 y 16. Y se volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre ¿qué? Tablas de piedra. Le hago una pregunta. No solamente lo escribió Dios, sino lo escribió en tablas de ¿qué? ¿Nos estará tratando de Dios de decir algo? ¿Sí o no? Deuteronomio 31, 24 al 26, la ley de Moisés. Y cuando Moisés acabó de escribir las palabras de esta ley, ¿en un qué? En un libro. Hasta concluirse, mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, diciendo, tomad este libro de la ley, o la ley de Moisés, y ponedlo ¿dónde? Al lado del arca del pacto del Señor, vuestro Dios, y esté allí, ¿por qué? Testigo contra ti. Familia, esta ley Moisés le escribió en un libro con su propia letra. Y no solamente eso, sino fue puesta al lado. Adivine dónde Dios puso los 10 mandamientos. Dentro del arca. Y la ley de Moisés fue escrita y puesta al lado en un libro. Y note que dice aquí, quiero que presten atención a este punto. Dice al final,
para que sea ¿qué? Testigo en contra de ¿qué? En contra de ti. Vamos a ver cómo se repite eso. Dice 2 de Crónicas 35, 11 y 12. Y sacrificaron la Pascua. Esparcían los sacerdotes la sangre tomada de mano de los levitas. ¿Y los levitas qué? Desollaban o degollaban la víctima. Tomaron luego del holocausto, según está escrito en ¿qué? En el libro de Moisés. Y asimismo tomaron de los... Le hago una pregunta. En los 10 mandamientos habla de Pascua, sacerdotes, sangre, levitas, degollar víctimas, holocaustos. Pero en la ley de Moisés, sí. ¿Estamos viendo la diferencia, familia? ¿Soy yo o es la misma palabra de Dios? La misma palabra de Dios. Ahora viene la categoría más importante. La ley de Dios define, identifica y os señala ¿qué? El pecado. La ley de Moisés fue añadida a causa o resultado o por culpa del pecado para la expiación o la limpieza del mismo pecado. ¿Están preparados? ¿Cuántos dicen amén? Miren qué lindo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 hablando de la ley de Dios, los 10 mandamientos. Cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es ¿qué? Transgresión de la ley. Familia, no sé si estamos entendiendo y viendo esto, porque hoy en día en todas las iglesias cristianas nadie te va a negar que el problema en este mundo es ¿qué? El pecado, amén. El pecado fue lo que nos separó de Dios, el pecado es lo que ha hecho división y nadie te va a negar el punto de que el pecado es el problema. Ahora la pregunta es, ¿qué es el pecado? Pues aquí me dice que el pecado es transgredir o violar la ley de Dios. Ahora, quiero que noten esa palabra que subrayé, qué linda. También, cualquiera que comete pecado, traspasa también, lo que quiere decir que el pecado es algo más antes que transgresión de la ley. Algo se transgrede, algo se rompe antes que la ley cuando usted peca. ¿Y sabe lo que es? El corazón de Dios. Cuando usted desobedece a Dios, lo primero que ocurre es que usted ¿qué? Le rompe el corazón a nuestro Padre Celestial. Y como la ley es un reflejo del carácter de Dios, se automáticamente cuando le rompes el corazón a Dios, estás transgrediendo su ¿qué? Su ley. Amén. ¿Cómo le dolió a Dios cuando Adán y Eva decidieron desobedecerse? La tristeza inmensa que sintió Dios en ese momento. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? En ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado a no ser ¿por qué? Por la ley. Porque no conociera la codicia si la ley no dijera ¿qué? No codiciará. Pablo dice que gracias a que el 10º mandamiento dice no codiciarás, es que Pablo pudo ver, identificar el ¿qué? El pecado en su vida y poder, yo no sabía que yo era codicioso hasta que no miré la ley y vi que violé la ley de Dios. ¿Están conmigo? Familia, algunas personas quieren decir que la ley está puesta a un lado, familia. Familia, les voy a decir algo. El pecado fue lo que mató a Cristo. Y si el pecado fue lo que mató a Cristo, yo no quiero nada que ver con el pecado, porque quiero honrar su sacrificio. Y si el pecado es violación a la ley, si yo amo a Cristo, entonces yo quiero mirar la ley para saber lo que a Dios no le gusta o lo que le gusta. Y eso me señala, me dice, Cristo murió por este pecado, yo no quiero nada que ver con el pecado. La cruz no anula ni queda abolida la ley por la cruz. Al contrario, la confirma y la levanta. Porque si en algún momento el Padre hubiera dicho, pongo la ley a un lado, hubiera sido ahí. Pero ni a su propio Hijo escatimó, ni a su propio Hijo. Su Hijo tuvo que pagar la paga del pecado, que es ¿qué? La muerte. Y el pecado es transgresión ¿de qué? Familia, la ley no elimina, la cruz no elimina la ley, la cruz levanta la ley. Y nos enseña que está más vigente que nunca. Le pregunto, ¿hay o no hay que todavía identificar el pecado en el mundo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces le pregunto, ¿necesitamos la ley de Dios?
más que nunca. Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y ¿qué? Justo y bueno. ¿Por qué? Pablo dice, gracias a la ley. Gloria a Dios por la ley, dice Pablo, porque la ley me enseñó mi maldad, me enseñó lo malo. ¿Y ahora qué? Yo no quiero nada que ver con la maldad, yo no quiero nada que ver con el pecado. Y por eso Pablo dice que ¿qué? Esa ley es santa, porque nos enseña aquello que nos separa y nos divide de Dios. Para que podamos ¿qué? Encontrar la solución y reconciliarnos con nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por lo que el Señor nos está viendo. Ahora, ¿y la ley de Moisés? Ya sabemos que la ley de Dios identifica, señala el pecado, pero ahora la ley de Moisés es que fue añadida a causa del pecado para la expiación de ese pecado, o sea, para resolver ¿qué? El problema de ese pecado. La ley identifica el pecado y la ley de Moisés ¿qué hacía? Resolvía el problema del pecado para que el pueblo pudiera estar ¿qué? Cerca de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice aquí Nehemías capítulo 10, 33 al 36. Para las cosas santificadas y los sacrificios ¿de qué? De expiación o limpieza. ¿Por qué? Por culpa del pecado tiene que haber una limpieza de pecado de Israel. Y para toda la obra de la casa de nuestro Dios, en los tiempos determinados cada un año para quemar sobre el altar de nuestro Dios, como está escrito en dónde. Familia, ¿en qué ley está escrito este asunto de expiar el pecado? ¿En los 10 mandamientos? En la ley de Moisés. Amén. Gálatas 3, 10 al 19. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo ¿qué? ¿Se acuerdan ese versículo? ¿Quién quiere estar bajo maldición? Nadie. Acuérdese en el contexto. Ahora lo vamos a leer y usted va a poder identificar claramente. Porque escrito está, o sea, en la ley, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Le hago una pregunta. Maldito todo aquel que no sigue lo que está escrito en qué libro de la ley. ¿Está hablando de los 10 mandamientos? No, ¿está hablando de qué? De la ley de Moisés. Y miren qué lindo. ¿Para qué entonces sirve la ley? ¿O para qué sirve la ley de Moisés? Las leyes ceremoniales fueron añadidas a causa o a resultado o por culpa de las ¿qué? De las transgresiones y los pecados hasta que viniese ¿quién? Gloria a Dios. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Quién es la simiente? Ayer vimos. O sea que esas leyes ceremoniales, esa ley de Moisés, esas leyes que tenían que ver con las ceremonias y las ofrendas y el sacerdocio y las fiestas, estaban en pie hasta que viniese ¿quién? ¿Por qué? Porque esa ley, todos los elementos del santuario terrenal representaban y señalaban al que iba a cumplir con todo ese asunto de quitarle el pecado entre el pueblo. ¿Y quién es ese? Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice en Colosenses 2:14, Cristo anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era ¿qué? Eso no fue lo que decía allá, que nos era en contra de nosotros, quitándolo de en medio y clavándola ¿en dónde? Muchos cristianos muy inocentes dicen que en la cruz del Calvario la ley de Dios fue clavada en la cruz. Familia, ¿usted puede clavar piedra? No. ¿Un libro usted lo puede clavar en madera? Oh sí. La ley que quedó clavada en la cruz del Calvario fue la ley ¿cuál? La ley de Moisés, la ceremonial, la que tenía todos los ritos y todas las ceremonias. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? 2 Corintios 3, 15 y 16, mira qué lindo. Aún hasta el día de hoy, cuando se lee a ¿quién? A Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿el velo qué? ¿De quién está hablando? De los judíos, que todavía están ¿qué? Mirando a la ley de Moisés. Por eso decía, si se acuerdan ayer que estudiamos, cuando Cristo murió el velo se rasgó en dos. ¿Por qué se rasgó en dos? Porque Dios le estaba señalando al pueblo hebreo, ya no hay separación entre Dios y el hombre, ya no hay división más. Ahora por medio de Cristo Jesús podemos venir confiadamente al trono de la gracia y todas las leyes ceremoniales, todo el asunto del santuario terrenal han quedado atrás y ahora Cristo va a cumplir y verdaderamente a cumplir con todas las leyes que lo señalaban a Él. ¿Cuántos dicen amén? Y le voy a dar un ejemplo para que usted lo entienda quizás un poco más así. Mi esposa está en Guatemala.
Y yo hablo con mi esposa todos los días por medio de Skype, ¿verdad? Y ahí hablamos por Skype. Ahora, ¿yo estoy literalmente con mi esposa? No. Yo estoy viendo una reproducción de ella a través de un instrumento, ¿verdad? Eso no es ella. Ahora, usted se imagina que yo estuviera sentado viendo Skype, viendo a mi esposa. Y de momento, que toque la puerta. Y cuando yo bajo la puerta y abro la puerta, ahí está mi esposa. Y yo, mi amor, te extrañé. Y me voy corriendo al cuarto para abrazar la computadora donde está ella. ¿Tiene sentido eso? ¿Por qué no tiene sentido? ¿Por qué ella está ahí ya? ¿Por qué te vas a correr para allá a abrazarla a ella si lo verdadero está ahí? Familia, los judíos todavía están abrazando la foto y el Skype y el libro de Moisés. Cuando Cristo es el que vino a cumplirlo y cuando llegó, ¿qué hicieron? Se fueron y se quedaron aferrados al libro y no reconocieron el cumplimiento por medio de la simiente que es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo supo Jesús cuál era su propósito y su misión en la tierra? ¿Cómo lo supo? Hebreos 10, 5 al 7. Por lo cual entrando en el mundo dice, ahora va a hablar Cristo. Al Padre, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como donde en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Cómo Jesucristo sabía cuál era su misión y su propósito y cómo era? Porque ¿qué leía? Leía la ley de Moisés y se dio cuenta, el Espíritu Santo le dijo, tú eres el sacrificio, tú eres el sacerdote, tú eres la ofrenda, tú eres el que vas a cumplir con todas estas leyes ceremoniales del viejo pacto. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Familia, la cruz es el fin del viejo pacto, de las fiestas, el sacerdocio, los servicios, los muebles y los sacrificios ceremoniales, porque llegó ¿quién? Ya llegó la simiente, ya llegó el Mesías, ya llegó el Cordero, ya llegó el Salvador, amén. Él es el cumplimiento profético de todo eso. Ahora, cuando se estudian los dos pactos, les voy a decir algo, yo tomé un curso una vez sobre los pactos y me tocó este profesor, un doctor, un señor brillante, pero tú sabes de esta gente tan y tan brillante que usted no lo entiende. Porque no sabe ponerlo en palabras palpables, ¿verdad? Pues ese señor nos dio un curso sobre los dos pactos y mire, el señor había escrito como 3 leyes, 3 libros y yo dije, no. Yo como era maestro de escuela elemental, yo dije, yo necesito esto de manera más palpable, ¿verdad? Que uno lo puede entender y que uno lo puede explicar. Y le dije, Señor, enséñame esto. Y el Señor me enseñó esta tablita que voy a compartir con ustedes. Ahora, esta tablita no es mía, esta es la tablita del Señor. Y usted va a ver cómo esta tablita nos va a señalar e identificar claramente la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto. ¿Están preparados? ¿Cuántos dicen amén? Les voy a enviar esta tablita por correo también para que usted la tenga. Vamos a empezar de abajo para arriba. El viejo pacto versus el nuevo pacto. El viejo pacto está basada en la ciudad de Jerusalén terrenal. El nuevo pacto está basado en la nueva Jerusalén celestial. El viejo pacto está basado en Israel y judíos literales de carne. El nuevo pacto está basado en Israel y judíos espirituales. Los que aceptan a Cristo son la simiente de Abraham. El viejo pacto está basado en fiestas ceremoniales que son profecías. El nuevo pacto es el cumplimiento de esos eventos proféticos por medio de Cristo Jesús. El viejo pacto es la intercesión de muchos sacerdotes imperfectos. El nuevo pacto es la intercesión de un solo sacerdote perfecto, que es ¿quién? Cristo Jesús. El viejo pacto está basado en sacrificios diarios anuales y en sangre de animales. El nuevo pacto está basado en el sacrificio y la sangre de Cristo una sola vez en la cruz del Calvario. El viejo pacto está basado en los 10 mandamientos escritos en piedra. El nuevo pacto está basado en los 10 mandamientos escritos ¿en dónde? En la mente y el corazón. Familia, para resumirlo de manera bien sencilla, el viejo pacto tiene todo que ver con el santuario terrenal y las leyes de Moisés. El nuevo pacto tiene todo que ver ¿con qué? Con el santuario celestial y el cumplimiento por medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Díganme que si eso no es palpable y no se puede entender. ¿Cuántos dicen amén? Todo se cumple, todo tiene su cumplimiento y le damos gracias a Dios. Y por eso Hebreos 9.1 dice,
Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un qué. El primer pacto o el viejo pacto está basado en el santuario y el nuevo pacto en el celestial. Dice Cristo Mateo 26, 28, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos, ¿para qué? Para el perdón de familia. Le pregunto, ¿el nuevo pacto pone los 10 mandamientos o la ley de Dios al lado? ¿Hace que ya no tengamos que mirar ni reconocer los 10 mandamientos ni obedecerlos? ¿En algún momento el nuevo pacto dice eso? Totalmente lo contrario. Hebreos 8, 8 al 10. He aquí vienen días, dice el Señor, cuando estableceré ¿con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá, ¿un qué? Un nuevo pacto. Hablando de Israel y Judá espiritual. Y ese nuevo pacto, ¿de qué está compuesto? Pondré mis leyes en sus mentes y sobre sus corazones las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí. ¿Por qué? Gloria a Dios. Pregunto, ¿el nuevo pacto elimina la ley de Dios? No, solamente lo mueve de lugar. Los 10 mandamientos pasan de las tablas de piedra, ¿a dónde? A las tablas de la mente y el corazón, que es lo mismo. Cuando la Biblia separa la mente y el corazón, lo que está diciendo lo racional, lo lógico y lo emocional, sentimental. Amén. Dios quiere todo de nosotros. Dios desea todo. Ahora, ¿qué significa que cambió, pasó la ley de las tablas de piedra a las tablas del corazón? Se los voy a pintar de esta manera. ¿Cuántos aquí son casados? ¿Verdad? Yo me incluyo en ese grupo. Imagínese que su esposo o su esposa viniera y le dijese: mi amor, quiero que sepas que yo te soy fiel. Y la razón que yo te soy fiel es porque Dios tiene un mandamiento que dice que uno tiene que ser fiel y no cometer adulterio. Pero si no fuera por esa ley, yo no te fuera fiel. Pero te soy fiel porque Dios lo estableció. ¿A usted le gustaría eso? Ustedes se ríen porque saben lo que estoy hablando. ¿A usted le gustaría que su esposo o su esposa le dijera eso? Gloria a Dios por los esposos y las esposas que quieren obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Pero eso es una perspectiva legalista, ¿verdad? Ahora, si su esposo o su esposa le dice: mi amor, yo quiero que tú sepas que la razón por la cual es que yo te soy fiel es porque te amo. Qué lindo, se derrite uno como mantequilla, ¿verdad? Así sí. Nosotros no obedecemos la ley como algo exterior para conquistar o obtener nada por algo así legal o duro. La razón que obedecemos la ley de Dios es por amor. Porque cuando miramos lo que Dios ha hecho por nosotros, cuando miramos esa entrega que nos enamora y nos atrae y nos gana, nosotros decimos: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Me ganaste. Yo no guardo la ley, familia, para ser salvo. Yo guardo la ley de Dios porque ya soy salvo por medio de Cristo Jesús. Y mi obediencia a la ley de Dios y a la palabra de Dios es por gratitud, por amor y por confianza a que Dios conoce lo mejor para mí. Amén. Esa es la razón por la cual guardamos la ley, porque es el fruto de eso. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, todo el revolú se resume en estos 5 libros aproximadamente, donde se ha metido este malentendimiento. Miren aquí. Estos 5 libros, aquí es donde se forma mayormente el problema. Miren esto. En el libro de Romanos, Pablo está bregando con una iglesia que está diciendo que son salvos ¿por qué? Por las obras. Ellos dicen, los romanos, nosotros somos salvos por las obras. ¿Y qué le dice Pablo? Espérate un momento. Las obras a ustedes no los salvan. A ustedes lo que les salva es ¿qué? Es la fe en Cristo Jesús. Amén. Es el enfoque que Pablo tiene en Romanos. Pero en Santiago es al revés. En Santiago tienes una iglesia que está diciendo: nosotros somos salvos por fe y no importan las obras ni nada, seguimos así viviendo. ¿Usted ha escuchado alguna vez en algún lugar que la gente somos salvos y seguimos viviendo como nos gusta, como los chivos sin ley? Si usted después que fue salvo por Cristo y usted sigue viviendo igualito como vivió antes, sin ningún cambio, ¿usted qué está haciendo? Le está diciendo a Cristo: gracias por haber muerto por mí, pero quédate allá arriba. ¿Están conmigo? ¿Y qué le dice Santiago? No. Ustedes son salvos por fe, pero ¿cuál es la evidencia o la prueba de esa fe? ¿Cómo tú pruebas o evidencias que tú has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador? Es por medio de tus obras. Amén.
se tiene que ver el fruto de esa entrega. Se tiene que ver el cambio en esa vida. Y eso es lo que está diciendo Pablo, Santiago. Amén. En el libro de Gálatas y Colosenses tenemos el mismo problema. Están los judíos recién convertidos al cristianismo obligando a los gentiles que se están convirtiendo a que hagan ¿qué? A que guarden la ley de Moisés. Por eso leímos en Hechos 15 que decía, no, te tienes que circuncidar para ser salvo, como lo dice la ley de Moisés. Y en ambos libros Pablo dice, espérate. Eso es viejo pacto. No le digas a ellos que tienen que cumplir con la ley de Moisés. Si ustedes la quieren cumplir, hágalo. Pero no le digas a los recién convertidos que tienen que seguir la ley de Moisés para salvarse, porque la ley es únicamente por medio de Cristo Jesús. Amén. Y en el libro de Hebreos, familia, es una dulzura y una cosa sabrosa. En el libro de Hebreos, Pablo usa, ¿para quién fue escrito el libro de los Hebreos? Para los hebreos. ¿Y sabe lo que Pablo hace? Pablo utiliza lo que los hebreos conocen ya del santuario y todas las ceremonias. Y él utiliza eso para explicarle a los hebreos que todo se cumplió por medio de Cristo Jesús. Qué lindo cuando uno puede entender y comprender y palpar las cosas que se están viendo. ¿Cuántos dicen amén? Familia, la ley de Dios es un reflejo del carácter de Dios, de la misma persona de Dios. Por eso fue que cuando Lucifer empezó a difamar y a chismear de Dios y su carácter, estaba haciendo ¿qué? Violando la misma ley de Dios, porque la ley es el reflejo de quién es Dios y de su carácter. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vamos a concluir con las objeciones a esto que estamos hablando. Porque quizás usted está sentado ahí o nos está escuchando por la radio o por medio de la televisión y usted está diciendo, no, espérate. Yo todavía tengo algunas preguntas y unos versículos. Pues muy bien. Primera objeción que me encuentro. Carlos, ya los 10 mandamientos fueron puestos a un lado. Cristo estableció 2 mandamientos nada más. ¿Cuáles son? Ama a tu prójimo y ama a Dios. Ahí está todo, Carlos. Esos 2. Aquí se pone bueno. A mí me encanta cuando me dicen eso. Y la primera pregunta que le hago es, y yo te pregunto, ¿cómo tú amas a Dios? Y después le hago la segunda pregunta, ¿y cómo tú amas a tu prójimo? Pues familia, ¿por qué usted cree que los 10 mandamientos están divididos en 2 tablas? Porque cuando Dios las estaba escribiendo se quedó sin espacio y le dije, mira, dame otra tabla acá, para terminar. La razón por la cual está escrito en 2 tablas es porque la primera tabla tiene que ver con ¿qué? Con mi relación hacia Dios, y la segunda tabla tiene que ver con mi relación con el prójimo. ¿Quieres saber cómo ama a Dios? Mira los primeros 4 mandamientos. ¿Quieres saber cómo amar al prójimo? Mira los otros 6. Amén. Gloria a Dios. Detallan y explican ese asunto. Y de hecho, pregunto, ¿ese asunto de amar a Dios y amar al prójimo es nuevo? ¿Cristo lo estableció nuevo cuando Él llegó a la tierra o ya se había hablado y discutido? Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus ¿qué? Con todas tus fuerzas. Levítico 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como ¿qué? Como a ti mismo, familia. Los principios ya estaban establecidos desde siempre. Los 10 mandamientos nos detallan y nos explican esos principios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ahora, no es porque yo lo diga, ¿verdad? Quizás lo que yo dije suena bonito. ¿Te lo tengo que confirmar con la Biblia, sí o no? Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10. No debas a nadie nada, sino amaos unos a otros, porque el que ama a su prójimo, ¿a qué? Ay. ¿Por qué? Ahora va a hablar de amar al prójimo por medio de la ley. Porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio y no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento se resumen en esta frase: amarás a tu prójimo. Gracias, Pablo, porque Pablo lo pone claritito. ¿Cómo tú amas a tu prójimo? Pues tú no le cometes adulterio, tú no le matas, tú no le robas, tú no le mientes, tú no le codicias y tú honras a tu padre y a tu madre. ¿Cuántos dicen amén? Y termina Pablo diciendo, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es ¿qué? ¡Gloria a Dios! La Biblia lo dice lo contrario, al revés. La ley, mirar la ley y seguirla es verdaderamente el cumplimiento del amor bíblico, no humano. Porque el problema para entender el amor de Dios es el amor humano. Porque pensamos que como el amor humano es condicional,
que así tiene que ser el de Dios, pero no. El amor de Dios se resume y se define en los 10 mandamientos, familia, y por medio de su Hijo Cristo Jesús. Ahora, conozco otros cristianos que me dicen muy inocentemente: Carlos, ya yo estoy en Cristo, y como yo estoy en Cristo, ya yo estoy guardando la ley. ¿Cuántos han escuchado eso? Muy interesante. Y me dice en inglés, la señora me dijo, I abide in Christ. Abide es que yo conozco, que yo estoy en Cristo. Y como yo estoy dentro de Cristo, como ya Cristo está en mí, ya entonces la ley está guardada porque Él la guardó. Y cuando me dice eso, yo dije, eso suena muy bonito. Solamente tenemos un problemita. 60 años después de que Jesucristo murió, hay un señor que se llama Juan. Y Juan es el apóstol amado de Cristo, el discípulo más cercano a Él. Este discípulo, 60 años después de la muerte, escribió una epístola llamada Primera de Juan. ¿Y saben lo que dice esa epístola que yo le enseñé a esta señora? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo conozco a Cristo, o yo estoy en Cristo, o I abide in Christ, no guarda sus mandamientos y no los guarda, el tal es mentiroso, en la verdad no está. Yo le enseñé ese versículo a esa señora, le dije, mire, yo sé que usted es una persona que ama al Señor, pero Juan me está diciendo lo contrario a ti. Juan me está diciendo que la evidencia de que yo estoy en Cristo, de que yo amo a Cristo y de que Cristo está en mí, la evidencia es que guardo los mandamientos. Y le dije, ¿a quién tú quieres que yo le crea? ¿A usted o a Juan? Todavía estoy esperando la respuesta. Se quedó así. Pero me entienden el principio, familia. La Biblia nos dice lo contrario. La evidencia de ese amor se ve o se refleja a través de ¿qué? A través de la obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y dice, Carlos, es que ya estamos bajo la fe, bajo la gracia. Anulamos Romanos 3:31. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley por medio de la fe, porque sin la ley no hay gracia, familia. Usted no puede separar la gracia y la ley, van juntos, tomados de la mano, porque si la ley no señala el pecado, no sería necesario la gracia de Dios. Gloria a Dios que necesitamos los dos para poder decir gloria por el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y miren este versículo que también la gente me lo trae. Mira qué interesante, Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Ahora, ¿qué es pecar? Pecar es violar la ley de Dios. Miren lo que yo hice. Cambié la palabra pecaremos por seguiremos violando la ley de Dios porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera. Ahora que estáis bajo la gracia, ahora más la ley, más importancia y más vigencia tiene en la vida de un cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por esto. Familia, la Biblia nos dice, teme a Dios. Se me adelantaron. Temed a Dios y darle gloria en ese primer ángel. Le pregunto, es un llamado a restaurar ciertos principios que Cristo estableció. Hay que restablecer estos principios de que la ley de Dios está en pie todavía dentro de la iglesia, porque algunos se han olvidado de ella y la han puesto a un lado. Sí. ¿Quiere Dios que tú le tengas miedo cuando dice teme a Dios? Levítico 19:13. Cada uno temerá a su padre y a tu papá. Tú que eres papá y mamá, ¿tú quieres que tus hijos te tengan miedo? No. ¿Qué tú quieres? Que tus hijos te respeten y te honren. Dice Salmos 2:11, servid al Señor con temor y alegraos con temblor. Esa palabra temor es la palabra yaré en hebreo. ¿Y sabe lo que significa? Honra, reconoce. En inglés, to be in awe. Temor a Dios es estar en reverencia ante Dios, en honor a Dios. Ver que el Hijo de Dios, el Creador, se hizo un ser humano, se humilló hasta lo sumo, lo entregó todo por darnos a nosotros una segunda oportunidad a la vida eterna, nos debe llevar a nosotros a decir que gloria a Dios.
estar en honor y decir qué grande eres Dios, qué Dios es este maravilloso, increíble, que lo ha dado todo por nosotros y nos lleva a qué, a honrarlo, a reverenciarlo, a obedecerlo, amén. Ese es el temor que habla la Biblia. Deuteronomios 13, 4 y 8. En pos del Señor vuestro Dios, ¿qué? Andaréis y a Él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharás su voz y a Él servirás y a Él ¿qué? Eso se llama paralelismo de las líneas en hebreo. ¿Y sabe lo que es eso? Que Dios está diciendo lo mismo de diferentes maneras. Andar con Dios es temer a Dios, es guardar sus mandamientos, es escucharlo, es servirle y es seguirle. Cuando obedecieres a la voz del Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos, ¿para hacer qué? Lo recto, lo justo y lo correcto en ojos del Señor tu Dios. Yo me emociono por esto, yo no sé por qué, pero que esto es tan sabroso. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, familia. Y el Señor nos enseña, el Señor nos envice. Apocalipsis 14, 7. Temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio, ¿qué? ¿Sabe que eso es una cita de Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14? El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda ¿qué? Porque este es el fin o este es el todo del judío. Este es el fin o el todo del hombre o del ser humano. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, ya sea buena o sea ¿qué? Mañana vamos a ver que la ley de Dios está directamente ligado con el juicio de Dios. No se pueden separar ambos. Vamos a ver cómo los dos se unen. ¿Pero para qué? Para darle gloria a Dios. Familia, ¿y qué es lo que quiere el diablo? El diablo quiere lo mismo que está enseñando a través de la bestia que está enseñando a todo el mundo. No le hagas caso a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley que identifica el pecado. Y si no hay pecado, si no hay ley, no hay pecado. Y si no hay pecado, ¿no hay qué? No hay muerte. Y si no hay muerte, entonces no hay necesidad de ¿qué? De un Salvador. El diablo que dice, vamos a tratar de poner la ley a un ladito. Vamos que no le hagan mucho caso a la ley de Dios, porque así que aquí se les pasa y no se dan cuenta. Esa es la gran mentira, familia. Ese es uno de los grandes engaños que vamos a seguir viendo. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Familia, ¿cuál es el propósito de la ley de Dios? Miren qué lindo. Número 1, es un espejo. ¿Por qué? Porque te enseña el pecado. Te enseña la mancha que tienes en la cara. Pero el espejo no te lo quita. Solamente esa mancha te la puede quitar la sangre de Cristo. Número 2, es un GPS. ¿Qué hace el GPS? Te guía y te dirige por el camino que debes ir. Amén. Por eso en inglés, GPS, God's Plan of Salvation. Número 3, nos protege o cuida ¿qué? Las relaciones, la adoración. Familia, ¿cuánto nos ama Dios? Y le voy a dar un ejemplo de esto. Usted alguna vez se ha tirado por medio de la isla, por allá, por Lares y por todos esos lados, ¿verdad? Y usted sabe que se cuesta y cuesta y cuesta y cuesta. Y cuando no hay baranditas y usted está en el asiento al lado y usted dice, usted empieza a orar, ¿verdad? Porque usted dice un error del que está conduciendo y por ahí nos fuimos. Pero familia, cuando esas baranditas están ahí, no importa lo profundo y lo hondo que lo alto que usted anda más tranquilo, ¿verdad? Porque por lo menos la barandita avisa. Familia, Dios ha puesto sus baranditas, que se llama la ley de Dios, para cuidarnos y protegernos del pecado. A los niños, ¿qué le ponen a los niños? Le ponen las rejitas. ¿Por qué? Porque lo ponen en la cocina o en la escalera. Y esa rejita, ¿qué hace? Es para que el niño, ¿qué? Para que no entre y se haga daño, ¿verdad? Usted pone la rejita y dice, esto es para que tú sepas, niño y niña, hijo mío, que yo soy el más poderoso y que yo soy el que mando en esta casa. Porque así es como pintan la gente la ley de Dios. ¿Es Dios está diciéndonos eso? No, usted pone esa rejita por amor. Porque usted no quiere que ese pequeño se haga daño. Familia, la ley de Dios nos la puso con el propósito de que pudiéramos identificar y señalar el pecado. Y cuando lo veamos, digamos, para allá no voy. Yo no quiero nada que ver con el pecado, porque mira este mundo como es, por culpa del pecado y la desobediencia a la ley de Dios. Entonces esa ley de Dios es una delicia, es un gozo, porque nos enseña a vivir en paz y en justicia con Dios. Ese es el propósito de la ley, es una bendición. Familia, le quiero decir algo, los 10 mandamientos son 10 promesas. No tendrás dioses ajenos, no tendrás ídolos. No robar, no matar,
no mentir. ¿Sabe qué? Lo que Dios te está diciendo, cuando te entregues a mí, cuando me reconozcas como el gran yo soy, yo te voy a dar la fuerza para que no necesites otros dioses, para que no tengas que adorar, para que no tengas que mentir, para que no tengas que robar. Yo te voy a enseñar a vivir una vida justa y recta ante de mí. Son las promesas que Dios le ha dado al pueblo diciendo, yo te voy a enseñar a caminar de acuerdo a mi santa y divina voluntad. Amén. Son una delicia, son paz, son alegría. Número 5, le dice Santiago, la ley de la libertad. Porque Dios no te salva para que sigas esclavo del pecado, sino que Dios te salva para que puedas, ¿qué? Para que puedas tener la victoria sobre el pecado en tu vida, amén. Para que puedas entonces ver, mira lo que Dios ha hecho en mi vida. Por eso dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu, la ley que el Espíritu Santo escribe en tu corazón y en tu mente, de vida en Cristo Jesús, me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado y de la ¿qué? Gloria a Dios, que Dios ya nos da la victoria cuando dicen amén. Le pregunto, el diablo quiere que pensamos que la ley de Dios no es importante. Y en el tiempo del fin nos advierte, el libro de Apocalipsis nos habla sobre los mandamientos, nos enseña los mandamientos como los principios de Dios. Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto fue vista ¿en dónde? ¿Qué está dentro del arca del pacto? ¿Dónde está el trono de Dios? En el reino de los cielos. ¿Están los 10 mandamientos? ¿Siguen siendo el fundamento del gobierno de Dios? Gloria a Dios. Apocalipsis 14:12. Aquí está la perseverancia o la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios. ¿Y qué? Le voy a decir algo porque eso es una continuación del mensaje de los 3 ángeles. Si usted guarda los mandamientos de Dios y tienes la fe en Cristo Jesús, es imposible que adores a la bestia, que adores a su imagen y que recibas la marca de la bestia. Estoy dando un poquitito para que vayan calentando. Apocalipsis 12:17. Pero antes de leerla, le pregunto, ¿quién es el que quiere que usted viole la ley de Dios? ¿Por qué es que hay tanta resistencia entre los cristianos a reconocer la ley de Dios? ¿Por qué se le hace la guerra a la ley de Dios? ¿Por quién? Por Satanás. Entonces el dragón, Apocalipsis 12:17, se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra. ¿Contra quién? ¿El remanente de quién? De la simiente de la mujer. ¿Quién es el remanente de la simiente? Los que han aceptado ¿a quién? A Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Amén. ¿Y por qué el diablo está enfurecido con ellos? Porque guardan ¿qué? Y tienen él. Familia, ¿usted quiere que el diablo esté enfurecido contigo? Guarda los mandamientos de Dios. ¿Usted quiere que el diablo esté contento contigo? No le hagas caso a los 10 mandamientos. ¿Usted quiere que Dios esté contento contigo y agradado? Guarda los mandamientos. ¿Quieres que Dios tenga el corazón roto? Entonces no le hagas caso. Ponlo a un lado. Pon a un lado los principios del reino de Dios. ¿Están conmigo? Apocalipsis 12 nos habla de un pueblo de Dios fiel, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Pero también nos habla de ¿qué? De Babilonia. Y Babilonia va a poner su sistema de falsa adoración en donde quiere que el mundo no siga la ley de Dios, que desobedezcan la ley de Dios y que no la sigan. Ahora usted me dirá, Carlos, es que yo no puedo guardar la ley de Dios, Carlos. Es imposible guardar la ley de Dios. Y es cierto, es imposible para nosotros en nuestra condición humana original guardar la ley de Dios. Dice Romanos 8:7-9, porque la mente carnal es ¿qué? Enemigos en contra de Dios. ¿Por qué somos enemigos esa mente carnal? Porque no se sujeta a ¿qué? Pero es que tampoco podemos. Porque los que están en la carne o en nuestra naturaleza carnal no pueden agradar a Dios o no pueden guardar ¿qué? La ley de Dios. Pero Dios te dice a ti, es que tú no vas a guardar la ley porque tú puedes. Tú vas a guardar la ley porque yo te voy a dar el poder para obedecerme. Filipenses 2:13. Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo nos es dado a nosotros para que podamos ¿qué? Obedecer, agradar y guardar la ley de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Cristo te dice en esta noche, tú no tengas miedo de que es que lo que Dios pide es demasiado alto, lo que Dios pide es demasiado fuerte. No, porque Dios no te va a pedir algo, uno, que te va a hacer daño.
Y segundo, Dios no te va a pedir algo que no te va a dar la fuerza para cumplir con Él. Y Cristo te quiere decir a ti en esta noche, Mateo 19:26, mas Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, pero para con Dios, ¿qué? Todo es posible. Gloria a Dios. Nosotros no guardamos la ley porque nosotros podemos, nosotros guardamos la ley porque Dios nos da la fuerza y el poder para hacerlo. Y Filipenses 4:13, algunas cosas lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, incluyendo ¿qué? Guardando su santa ley. ¿Cuántos dicen amén? Dice la historia, allá en los años de la esclavitud en Estados Unidos, que va este dueño de hacienda y va a una venta de esclavos. Y cuando llega el dueño de la hacienda a la venta de esclavos, se da cuenta que hay un montón de esclavos, pero hay un esclavo más alto, más grande, más fuerte que todos los demás, el doble de alto, una cosa, una bestia. Pero ve que también es el más barato. Y el dueño de la hacienda le dice, ven acá, si ese es el esclavo más grande, más fuerte, más poderoso, ¿por qué es el más barato? Y el que está atendiendo la venta dice, mire, ese esclavo que tú ves ahí atrás, me lo han devuelto 3 veces, porque no trabaja. Le han dado pela, lo han hecho de todo, lo pasan pasar hambre, y el hombre no quiere trabajar, no quiere mover un solo dedo. Y me hizo, véndemelo. Y él, ¿tú estás seguro? Ya no me lo traigas para atrás, si no te lo botas, dame ese esclavo. Agarra ese esclavo, es un hombre, pero una cosa increíble, y lo monta atrás en el carruaje, y todo el camino de regreso a la hacienda, el dueño de la hacienda lo que escucha es el esclavo como una cotorra. Yo no sé por qué tú me compraste, porque yo por ti no voy a levantar ni un solo dedo. Yo por ti no voy a hacer nada. Tú no mereces nada de mí. A ti yo no te voy a dar nada. Mejor mátame ahora, mejor tírame por el río. Hazme algo porque yo a ti no te voy a servir para nada. Y ahí estaba todo el camino. El dueño esclavo silencioso. Cuando llegan a la hacienda, se bajan del carruaje y bajan ese esclavo, ese hombre que era el triple de alto del dueño de la hacienda. Y le dice a él, agarra la llave y le quita las cadenas. Y el esclavo lo mira y dice, mira, yo te compré con un propósito. Aquí hay 2 caminos. Ese camino que tú ves por ahí, ese camino oscuro, tú no sabes a dónde te va a llevar. Tú eres libre, si tú quieres, te puedes ir por ese camino. Puedes caminar por ahí y te puedes ir, pero no sabes el futuro que te espera. Tú sabes que eventualmente cuando te vean, te van a matar. Pero eres libre para tomar esa decisión. Tienes la libertad de hacer lo que tú quieras con tu vida. Ahora, este otro camino te lleva a mi casa. Y si tú miras ahí, esa casa, en esa mansión, vivo yo con mis esclavos. Pero yo aquí no le llamo esclavos, yo le llamo siervos. Y mis siervos no solamente viven conmigo en mi casa, también sus hijos viven conmigo y juegan y comen en la mesa conmigo y vivimos todos juntos. Si tú quieres, tú puedes escoger vivir en esta mansión con nosotros. Y yo te prometo que no solamente a ti, sino que yo voy a mandar a buscar a tu esposa y a tu familia en donde quiera que estén y los vamos a traer aquí para que vivamos todos juntos en esta casa. Y le vamos a dar comida, educación a tus hijos y vamos a vivir como una gran familia. Pero la decisión es tuya. Puedes irte por ese camino que no conoces o te puedes ir por aquí y entrar a mi mansión y vivir conmigo. ¿Y sabe lo que el esclavo dijo? El esclavo se puso de rodillas y dijo, mi amo, ¿por dónde quieres que empiece a trabajar? ¿Dónde tú quieres que yo te sirva, mi amo? Amén. Cuando miramos la cruz del Calvario, familia, cuando miramos que Dios lo ha dado todo por nosotros, cuando miramos la entrega y el sacrificio de Dios por nosotros, familia, Dios nos pide una cosa nada más. Si me amas, guarda mis mandamientos. Ese esclavo le sirvió por amor, porque vio que fue comprado con un precio para vivir libre y vivir verdaderamente. Cristo te está diciendo en esta noche, yo tengo la ley de Dios porque te amo y porque no quiero que seas esclavo del pecado. Quiero que te libres del pecado y quiero que te apartes de él. Y Cristo te dice en esta noche, si me amas, reconóceme, guarda mis mandamientos. ¿Hay alguien en esta noche que quiere decir, yo quiero guardar los mandamientos de Dios? Yo amo a Cristo y yo quiero guardar los mandamientos. Póngase en pie en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Si estás allá en la televisión o en la radio y en esta noche has tomado la decisión también de decir, Cristo te ama
Ponte en pie en el nombre de Cristo Jesús en esta noche y decirle: Señor, gracias por haber enviado a tu Hijo. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Este amor es inmerecible, es incondicional, porque de tal manera Dios amó al mundo. No podemos comprenderlo y entenderlo. Gracias, mi Dios, por haberme dado todo. Lo mejor que tenías era tu Hijo. Y gracias porque me has enseñado tu ley. Tu ley que me cuida, me señala y me identifica el pecado para que yo no siga tropezando en él. Para que yo honre la muerte de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por lo que has hecho por mí. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre, te damos gracias. Gracias por amarnos. Porque en nosotros no hay nada bueno, Padre. No tenemos nada que ofrecerte. Pero esto ya tú lo conoces y ya tú entiendes. Si sabes que el pecado ha hecho de la raza humana una cosa que cada año, cada siglo va decayendo más y más. Que el pecado nos aparta de ti y el apartarnos de ti nos lleva a la muerte segura. Pero gracias porque tu Hijo Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, pagó la paga del pecado, que es la muerte, para darnos una segunda oportunidad a la vida eterna. Y ahora esa misma ley que nos enseña lo malo, también nos enseña la justicia y lo recto. Nos enseña a vivir de acuerdo a tu voluntad y a huir y señalar el pecado y correr de él, Padre. Padre, amamos al Señor y queremos honrarlo y no queremos hacer nada que deshonre o desacredite la muerte de Cristo Jesús. Gracias porque tu ley nos enseña a aquello que mató a Cristo y nosotros, como lo amamos, no queremos nada que ver. En esta noche, Padre, hay personas aquí presentes, allá en la televisión, allá escuchándonos en la radio, que en esta noche dijeron: reconozco, Padre, que tu ley es justo, bueno y santo. Y hemos decidido, Padre, en esta noche decir: Padre, por amor, decidimos obedecerte, honrarte y obedecerte en todos tus mandatos, Padre. No porque para obtener nada, porque nosotros no tenemos nada para obtener la gracia y el perdón tuyo, sino porque ya Cristo lo obtuvo por nosotros y nos ofrece el regalo a la vida, y gracias a eso, por amor, confianza y obediencia a ti, decidimos guardar tus mandamientos. Protégenos, Padre, guíenos, porque el enemigo no quiere que estemos aquí aprendiendo estas cosas. No quiere que vengamos mañana, porque él sabe que seguimos desenmascarando sus engaños. Gracias por este regalo tan precioso de tener a tu Hijo Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y todo te lo rogamos y te lo imploramos en el nombre de aquel que lo dio todo para ser nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. No se muevan. ¿Cuál es el tema mañana? El Tribunal Supremo de Apocalipsis. Mañana apretamos el tornillo. Mañana se pone más bueno. Familia, esta noche se llevaron el estudio escrito sobre piedra. Ahora, quizás hoy hablé más suavecito, ¿se dieron cuenta? Porque es que el dominicano a veces sale y salgo por ahí disparado porque me emociono. Quizás hoy usted está bien cansado porque el martes es el peor día de la semana, ¿verdad? Hoy es martes, ¿verdad? Sí, hoy es martes. El martes es el peor día de la semana. Quizás usted está cansado. Gracias por haber venido, gracias por escucharnos. Quizás lo que yo dije por el cansancio y por el sueño le entró por un oído y le salió por el otro. Le vamos a dar el estudio para que se lo lleve. Le voy a enviar todas mis notas, amén. También para que siga estudiando los estudios, que tengo como 3 alineados con esto. Pero hay una promesa que nunca quiero que olvides cuando salgas de la casa de Dios. Hay una promesa que el Señor tiene para ti que nunca quiere que pongas a un lado. Y le pregunto, ¿en dónde encontramos esa promesa? En Isaías capítulo 41, versículo 10. ¿Y cómo dice? Vamos a leerlo todo juntos. Ahí arriba, por favor. El próximo, pásamelo. ¿Cómo dice? No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo siempre te ayudaré. Yo te sostengo con la diestra de mi justicia. ¿Y quién está a la diestra de la justicia del Padre? Cristo Jesús. ¿Quién es el que pelea por ti? ¿Quién es el que aboga por ti? ¿Quién está en la delantera por ti? Cada vez que piensas o sientes que no puedes, que los problemas te abrumban, que no sientes que puedes para adelante, que te quieres rendir y cansar, mira esa promesa de Isaías 41:10 y di: en el nombre de Cristo Jesús, Señor, tus promesas son fieles y verdaderas y voy a caminar en ellas. Y siga marchando para adelante. Gracias por venir. Nos vemos mañana. Que el Señor los bendiga.
viernes, por favor hágalo, porque vamos a disfrutar con ese tema. Luego el sábado, el tema es Apocalipsis revela el anticristo y el número 666. Ahí estamos. Apocalipsis revela el anticristo y el número 666, parte 1. ¿Por qué parte 1? Porque el domingo es la parte 2. Y esa parte 2, familia, esos dos temas, es tan sabroso, tan increíble este tema, que necesito 2 presentaciones para darlo, y usted va a ver que el anticristo mismo va a decir que es el anticristo. Él mismo lo va a confirmar. Son temas sabrosos, son temas candentes, pero están fundadas sobre la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y el tema de esta noche es Babilonia, la ciudad sin ley. Yo me voy a postrar para orar. Si usted me quiere acompañar y si puede acompañarme, por favor hágalo. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por el precioso regalo de otro día de vida. Te damos gracias, Padre, porque a pesar de un día largo de trabajo, Padre, aquí hemos venido a escuchar tu palabra. Te pedimos, Padre, que podamos deleitarnos y gozarnos en escuchar el mensaje que tienes para nosotros. Que tu Santo Espíritu nos pueda llevar no solamente a un entendimiento de tu palabra, sino a una obediencia de ella también, Padre. Y bendice también a los que nos están escuchando y viendo por medio de los diferentes medios de comunicación. Gracias por este privilegio de venir aquí a tu casa de oración, a alabarte y glorificarte por medio de tu palabra. Y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 14. Vayan conmigo por favor, Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Y en esta noche, como les mencioné anoche, vamos a comenzar a desglosar este mensaje final que Dios tiene para la tierra. Este mensaje final que Dios tiene para la tierra, en esta noche lo vamos a pensar a desglosar. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Ahora, cuando hablamos de Babilonia, que hoy vamos a comenzar a conocer un poco más de Babilonia. Ya empezamos a hacer una introducción. Le hago una pregunta. Nos dice que tengamos cuidado con la ciudad, con esa nación llamada Babilonia. Le pregunto, ¿hoy en día hay una nación en pie llamada Babilonia? No, no. Hay un pueblito en Long Island, en New York, que se llama Babilonia, ¿verdad? Y yo nunca me iría para allá ni aunque me inviten. Vacilando. Pero acuérdense que lo que dijimos, que Juan en el libro de Apocalipsis específicamente, utiliza elementos, símbolos del Antiguo Testamento para explicar la revelación que está recibiendo, para poder darle esa información. Así que para entender lo que está pasando en el libro de Apocalipsis, ya sabemos que 3/4 partes casi del libro de Apocalipsis viene ¿de dónde? Del Antiguo Testamento. Quiere decir que entonces para conocer y comprender y entender mejor a Babilonia, ¿a dónde tenemos que ir? Atrás. Y en atrás, ahora en el Antiguo Testamento, ¿hay una nación que se llama Babilonia? Oh sí, hay una nación que se llama Babilonia, familia. Pero también entonces, quiero que sepan, que en la Biblia hay una mujer en Apocalipsis capítulo 12. Esta mujer está vestida del sol, lo que representa que está vestida de la gloria de Dios, porque es una mujer fiel, es una mujer obediente a su esposo. Esta mujer, familia, representa el pueblo de Dios o su iglesia. Y usted dirá, ¿cómo es posible? Jeremías capítulo 6, versículo 2. A mujer hermosa y delicada comparé a la hija de ¿quién? A la hija de Sión. ¿A qué compara Dios a la hija de Sión? ¿A una qué? A una mujer. Isaías 51, 16 dice, decir a Sión, pueblo mío, eres tú. ¿Qué representa una mujer en la profecía o en la Biblia? Representa el pueblo de Dios o su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, también tenemos en Apocalipsis capítulo 17 a otra mujer. Y a esta mujer se le llama ramera o adúltera. ¿Por qué? Porque esta mujer o esta iglesia no le es fiel ¿a quién? A su esposo. Y se recalca y se llama, y esta mujer se llama Babilonia, familia. Familia, ese primer ángel del Evangelio eterno está haciendo un llamado
a la iglesia, está haciendo un llamado al pueblo de Dios a regresar a los principios establecidos por Cristo con la iglesia primitiva, con la iglesia de los apóstoles. Está llamando a regresar a esos principios. ¿Por qué? Si el llamado es a regresar a esos principios, es porque ¿qué ha pasado con la iglesia? Se han apartado de ellas. Y ese primer ángel está llamando a restaurar esos principios nuevamente, como Cristo lo estableció con los apóstoles. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber ¿a cuántas? Todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Familia, la Biblia dice que Babilonia va a caer. ¿Saben por qué va a caer Babilonia? Porque Babilonia no estudia, Babilonia no predica, Babilonia no enseña el primer ángel. Babilonia no quiere hacer caso al primer ángel a restaurar estos principios. Babilonia quiere seguir en lo suyo. Y como Babilonia no quiere escuchar el llamado de Dios, Babilonia va a caer. Y los que estén dentro de Babilonia, ¿qué va a pasar? Versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno, ¿qué? ¿Hay problemas con la adoración en la Biblia? Oh, sí. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido ¿qué? ¿Vaciado cómo? Puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y de él. Familia, la última amonestación, el último llamado de Dios a este mundo antes de acabar con él. Dios está enviando este mensaje al mundo porque Dios va a derramar su ira sin filtro y sin misericordia sobre este mundo. Y Dios envía este mensaje, ¿para qué? Para el llamado, para que el pueblo de Dios, para que los hijos e hijas de Dios escuchen el llamado y ¿qué hagan? Salgan de Babilonia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ahora, cuando empezamos a estudiar y a conocer este asunto y lo que está ocurriendo en el tiempo del fin, nos damos cuenta que lo que ocurrió antes se vuelve y se repite, específica y especialmente en el libro de Daniel. Y en el libro de Daniel, Daniel está cautivo, como vimos ayer, en Babilonia. Y en Babilonia el rey Nabucodonosor, en el capítulo 3, levanta una ¿qué? Una imagen de oro. Y sale un decreto del rey y dice: el que no adora a esta imagen, ¿va a qué? Va para horno de fuego, va a un decreto de muerte. Pero habían 3 muchachos, 3 jovencitos hebreos, entre 60,000 hebreos que se fueron cautivos a Babilonia, que no doblaron rodillas. Ninguno pasaba de 20 años. Hay gente que dice que los jóvenes no pueden ser consagrados. Aquí hay un ejemplo perfecto de 3 jovencitos que prefirieron morir antes de adorar a la imagen. Y le pregunto ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué implicaba ellos arrodillarse y adorar esa imagen? ¿Implicaba violar qué? La ley de Dios. ¿Cuál ley específicamente? El segundo mandamiento, que dice que no te postrarás ni adorarás ídolos ni imágenes. Estos 3 muchachos, familia, prefirieron morir antes que desobedecer la ley de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Luego tenemos entonces que Adán y Eva fueron echados, fueron sacados de la presencia de Dios por desobedecer. Y tenemos entonces el caso de Lucifer y sus ángeles en su rebelión. También fueron echados de la presencia de Dios. ¿Por qué? Por la desobediencia. Y vimos específicamente que desobedecieron la misma ley de Dios. Y la Biblia nos advierte, porque cuando el diablo dice que peca desde el principio, quiere decir que desde el principio vimos que ya está violando la ley. Y como él lo hizo, ¿qué él quiere hacer con la raza humana? Llevarnos a nosotros a desobedecer la palabra de Dios, la ley de Dios. Ahora, ¿ya se nos advirtió esto, sí o no, en la profecía? Daniel capítulo 7, versículo 6. Apocalipsis 14, versículo 6. Cuando estén ahí, díganme amén. Dice ahí: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra,
a toda nación, tribu, lengua y qué. Familia, este evangelio eterno que está mencionado en el versículo 6 va a ser predicado a todo el mundo. No importa la nacionalidad, no importa el lenguaje, el dialecto, no importa en el lugar en que se encuentre en el mundo, el evangelio eterno va a ser predicado a todo ser humano. Y si usted se acuerda, ya empezamos a estudiar qué es el evangelio eterno. Y le pregunto, ¿dónde encontramos el evangelio eterno? ¿Lo encontramos en el santuario terrenal allá en Jerusalén? No. ¿Dónde encontramos el evangelio eterno? En el santuario celestial. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuál es ese evangelio eterno que va a ser predicado a todo el mundo por medio del santuario celestial? Pues comienza ¿en dónde? Comienza en la cruz del Calvario con el perdón de los pecados. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la primera dimensión del evangelio eterno. Pero no se queda y no termina ahí. Porque la próxima dimensión del evangelio eterno no es solamente el perdón de los pecados, sino también es ¿qué? Es la victoria sobre el pecado en tu vida. Gloria a Dios. Si eres adicto, puedes recurrir confiadamente al trono de la gracia y decir, Señor, libérame. Libérame de este vicio, libérame de lo que me esclavice. Y el Señor te va a dar el poder por medio de su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pero eso no es solamente el evangelio eterno, sino la última y tercera dimensión del evangelio eterno es también la erradicación o eliminación del pecado de este mundo para siempre. Ustedes como que no están contentos por eso. Este mundo nunca más se levantará, familia. Nunca más. Ese evangelio eterno es predicado por medio del santuario celestial y el ministerio de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y ese evangelio eterno continúa. Capítulo 14, versículo 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.